Bueno, buenas tardes, bienvenidos a ¿Usted qué opina? Hoy con otro programa especial sobre el tema de los paros en Colombia, todo este proceso que hemos llevado ya con más de 23 días con este paro. Hoy tenemos invitada a la economista con maestría de la Universidad de Ordenamiento Urbano, la doctora Ruth Maritza Quevedo. Ella además es directora académica de la Escuela Nacional Sindical. Con la doctora Clara, dándole la bienvenida. Doctora Clara, bienvenida. Tenemos un video para que ustedes puedan, como siempre, entrar en todo este tema del que vamos a hablar. Doctora Clara, buenas tardes. Una invitada muy especial para un tema verdaderamente importante en el contexto de las A ver. Doctora Clara, ¿cómo le va? A ver, vamos a ver cómo empezamos acá. Voy a volver a empezar. Bueno, doctora Clara, siga. No se vio bien. Bueno, muy buenas noches. Los invitamos, les damos el saludo muy especialmente a nuestra sesión número 48 de la Escuela Política, y ya vamos llegando a nuestra sesión 50, que va a ser un punto importante de balance de lo que hemos hecho durante todo este pasado año de pandemia. Hoy tenemos a una invitada muy especial con un tema muy sugerente en el contexto de las movilizaciones y las marchas que ya completan 23 días en nuestro país. Se trata de Ruth Maritza Quevedo. Ella es la directora académica de la Escuela Nacional Sindical. La he conocido a través de la importante iniciativa de la Misión Alternativa de Empleo. Ruth es economista, tiene una maestría en ordenamiento urbano regional de la Universidad Nacional, y es súper estudiosa de todos los fenómenos del mundo del trabajo y las economías de los sectores populares. Pero hoy nos va a hablar de cómo pudiera ser una consulta popular asamblearia para escuchar principalmente a los jóvenes, pero en términos generales a todos los que están protestando en Colombia a estas horas. Entonces le damos la bienvenida a Ruth, pero como siempre, nuestros aliados de la televisión alternativa de Santel Radio TV, Jorge Caicedo, nos ha preparado un video para introducir el tema. Adelante, Jorge. Buenas tardes, doctora Clara. Ya le había dado saludo a la doctora Ruth Maritza Quevedo. Gracias por estar en este programa. Vamos a rodar un video que nos permite ubicarnos un poco en todos estos temas de lo que ha pasado en Colombia en todos estos 23 días de paro. Entonces, rueda el video desde producción y ya entramos al programa. Muchas gracias. Vamos ahora a Colombia porque el gobierno de ese país y el Comité Nacional del Paro concluyeron este lunes una segunda jornada de negociaciones sin llegar a un acuerdo. El diálogo parece por ahora estancado en el país, que enfrenta una ola de manifestaciones antigubernamentales desde hace 20 días y que han dejado al menos 42 muertos. El Comité del Paro ha instado al presidente Iván Duque a que condene los abusos de la fuerza pública, mientras que el gobierno rechaza el uso de la violencia sistemática en las manifestaciones. La jornada de diálogo en Bogotá no dejó satisfecha a ninguna de las partes este lunes, ni a los representantes del Comité Nacional de Paro, ni a los negociadores del gobierno de Iván Duque.
Voceros del Comité de Paro critican la postura del gobierno ante la ola de violencia que ha marcado las manifestaciones desde el pasado 28 de abril. Duque le declara la guerra al paro cuando ordena desplegar el máximo de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país. El gobierno se niega a dar respuesta sobre estos claros hechos de violencia que ha repudiado la comunidad internacional. Los promotores de las manifestaciones denuncian más de 50 asesinatos, 1.500 detenciones y unos 500 desaparecidos a lo largo de las casi 3 semanas de protestas y subrayan la condena por parte de organismos internacionales al uso desmedido de la fuerza. Entre tanto, el comisionado para la paz del gobierno colombiano exige al comité que condene los bloqueos y los actos de vandalismo. Hemos pedido muy respetuosamente a todos aquellos que se están manifestando en el país, incluido el Comité Nacional del Paro, que manifieste de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de la violencia en las manifestaciones. En medio de la jornada de diálogo continuaron las tensiones en el país. El presidente Iván Duque ordenó a la fuerza pública desplegar su máxima capacidad para levantar los casi 300 bloqueos que afectan la movilidad y el abastecimiento en varias ciudades. Mientras, en el Valle del Cauca nuevamente hubo duros enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Al menos una persona murió en el municipio de Yumbo. Si bien el Comité del Paro y el gobierno prevén una nueva reunión este 20 de mayo para buscar una salida a la crisis, los manifestantes mantienen en pie su llamado a una gran movilización este miércoles a fin de reivindicar su exigencia de mejoras sociales para todos los colombianos. Ya, por favor, doctora Clara, ya está el video, entonces le damos espacio a la doctora Marixa para que siga. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por ese video que ambienta perfectamente lo que han sido estas jornadas. El pasado miércoles transcurrió la nueva movilización en absoluta calma, con siempre los brotes excepcionales que se presentan. Pero se encuentra una situación muy distinta en esta movilización a la de muchas movilizaciones anteriores. Y es que ha desbordado la misma convocatoria del Comité Nacional de Paro y está adelantando unas negociaciones sobre un pliego que desde luego respaldan todos los manifestantes, pero muchos de ellos, especialmente los jóvenes barriales desposeídos, no están representados en el Comité Nacional de Paro y muchas personas no los han escuchado y ellos tienen una voz reprimida de muchos años de falta de respuestas a sus necesidades y querencias. Yo he pensado mucho sobre qué se puede hacer para darle voz a esta gran comunidad de jóvenes que hacen presencia en la vida pública del país por primera vez a través de estas protestas que han sorprendido a todos por su prolongación, por su activismo y por su persistencia. Ruth Quevedo, con un equipo de personas de los que estuvimos involucrados en la promoción de la cumbre de renta básica, ha ideado una metodología para escuchar a estos jóvenes, una metodología interactiva que ella misma ha denominado consulta popular asamblearia. Para que nos explique ese método, hemos invitado a Ruth Quevedo esta noche y le damos la palabra a Ruth por unos 20-25 minutos. Enseguida de que termine Ruth, harán su intervención los medios alternativos aliados de esta escuela política y enseguida abriremos la palabra. Hoy tenemos que decirle a los que nos acompañan
que escucharemos intervenciones máximo hasta las 7:15 para pasarle la palabra a la doctora Ruth para sus conclusiones, porque ella debe retirarse para atender un compromiso de televisión a las 7:30 de la noche. Entonces, Ruth, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y tienes la palabra. Muchas gracias, Clara. En primer lugar, pues extenderte un agradecimiento, no solo por haberme invitado, sino por impulsar este tipo de iniciativas de formación. Yo soy una convencida de que la praxis política implica necesariamente una lectura de realidad que debe tener, pues lógicamente, estos espacios para poder tener más profundidad y, digamos, sobre la transformación concreta de la realidad, actuar con más argumentos, con más elementos históricos e incluso con experiencias de otras latitudes. Hoy yo quisiera también retomar un poco, estuve hace 8 días acompañando la charla de Luis Sandoval acerca del sujeto plural que emerge. Me parece que es una buena forma de empezar a ubicar este diálogo, porque él retomaba a su vez una frase de Camilo Castellanos, que tiene en un pequeño libro que escribió, que se llama Los pueblos del 9 de abril. Y parafraseando un poco la frase, que no la tengo aquí explícita, él planteaba que habían momentos históricos en donde podíamos claramente observar la emergencia de un pueblo con todas las características, digamos, culturales, históricas, reivindicativas, formas organizativas, etcétera, y que es, digamos, evidentemente una fuerza, una gran masa capaz de muchas transformaciones, pero diría yo que si esa gran fuerza, si esa gran energía popular no encuentra un encauzamiento civilista y un encauzamiento para que verdaderamente esas exigencias que hace se traduzcan en reformas, en transformaciones, pues corremos el riesgo de que el estallido quede allí. Entonces yo quisiera iniciar con una frase, recuperando un documento de un historiador chileno, Gabriel Salazar, que voy a invitarles a través de Clara a que ustedes, quienes quieran participar mañana, vamos a tener un diálogo con él a las 5 de la tarde, precisamente a propósito de estos temas. Y él escribe acerca de la realidad presente, que ya se venía viendo de todas maneras hace varios años en este país. Y plantea él que el 80% de la ciudadanía llevaba un mes rugiendo en las calles. Temblaba el Palacio de Gobierno, llameaba el pavimento, se incendiaba la plaza, la bandera mapuche flameaba a todo lo ancho del horizonte. El cielo enrojecido se cubrió de ecos, mientras se estropeaba abajo la infraestructura crítica. Y entonces, cuando consternados los políticos corrieron al Parlamento, la ciudadanía estaba en todas partes. Y era pasada la medianoche cuando los parlamentarios, temblorosos, abrazados, húmedos los ojos, acordaron, el pueblo, programar el proceso constituyente. Era la primera vez que lo hacían tras 200 años de historia, y era también que nunca antes la ciudadanía había rugido junta en toda su amplitud para hacer sentir a quien quisiera al unísono lo que era todo su poder, y en latitud y longitud el norte de su voluntad soberana. Y se supo que su decisión no apuntaba tanto a los huéspedes de turno de la moneda, ni tanto al modelito importado del exterior por comerciantes e impuesto en Chile por torturadores, sino más allá, pues traía a punto de reventar en su memoria todos los problemas históricos no resueltos que se arrastran desde el siglo XVI. Pues no marchaba allí el pueblo mapuche al que le han usurpado su territorio desde el siglo XVI, no marchaba allí el pueblo mestizo al que lo dejaron sin derechos desde el siglo XVII hasta comienzos del XX. Sin embargo, en la vorágine misma de un proceso de tal magnitud, ¿qué decidieron los políticos? Primero que nada, seguir siendo políticos profesionales. Segundo, seguir gobernando el país. El deber de todo político es gobernar sin jubilar.
Tercero, aplicando la Constitución ilegítima de 1980. El problema es, sin embargo, que la ciudadanía viene con una memoria histórica sobrecargada con problemas históricos no resueltos que arrastra desde el siglo XVI. Ese es, yo creo, una buena fotografía de lo que sucedió en Chile previo al proceso constituyente que en este momento están desarrollando y que, valga decir, ha sido también tratado de contener, digamos, con respecto a las expectativas que se tenían al principio, pareciera ser que en Colombia estamos viviendo un proceso similar. Ya llevamos 20 días, yo creo que se puede completar un mes y todavía no va a haber una claridad acerca de la negociación. Y entonces se pregunta uno, desde el punto de vista de estas reflexiones, cuál es el contenido, ¿no? La pulsión grande que hay detrás de la expresión popular. Y a mi modo de ver, tiene que ver con esa trayectoria histórica de múltiples situaciones no resueltas que en un momento determinado de la historia revientan y le muestran a uno, desde las estatuas que se caen, como decía Lucho Sandoval, las estatuas de los conquistadores que se caen, hasta la situación de los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad. En Colombia, 3 millones, casi 3 millones y medio de jóvenes no estudian ni trabajan, chicos que están entre los 14 y los 28 años, una de las edades más productivas y más ricas del ser humano. Y entonces, el planteamiento inicial es que estamos en un punto de inflexión en el sentido que lo describía Gramsci, y voy a parafrasear también una frase, y es que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos, y lo quisiera completar con un colofón, pero también pueden surgir las posibilidades y los renacimientos. Yo creo que un segundo elemento es que en Colombia el agotamiento real y concreto de las consecuencias de un modelo neoliberal implementado durante 30 años, de un largo proceso de guerra y de estigmatización y persecución a cualquiera que, digamos, hiciese planteamientos frente al país, a planteamientos de apertura democrática, ya han llegado, digamos, a un límite que empieza a desbordar y un límite que exige principalmente, a mi modo de ver, empezar a alumbrar lo nuevo, reconocer las emergencias, como dice Boaventura de Sousa, las emergencias en todo sentido, y ver de esas emergencias cómo puede uno dar oxígeno en el reconocimiento de estas trayectorias históricas y de lo que pareciera que está por nacer. Entonces, quisiera hacer un contexto para aproximarme en particular al tema del sujeto o de los actores sociales que en este momento están naciendo y que a mi modo de ver, donde a mi modo de ver el territorio tiene, digamos, lugar central, se está convirtiendo en una centralidad para el análisis de toda esta situación. En primer lugar, plantear que este modelo, digamos que fue un modelo que se estableció y que agotó el modelo del neoliberalismo, digamos, describió una serie de propuestas que implementó, que estuvieron en detrimento de lo que se había venido constituyendo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década del 70, que fue un proceso de ampliación, digamos, del sector real de la economía colombiana, un proceso de industrialización que, si bien no fue abarcante, porque alcanzó apenas el 20%, digamos, de la población económicamente activa ubicada en este sector industrial, sí permitió de todas maneras la configuración de unas organizaciones sindicales importantes, que aún lo son importantes y que además han sido un bastión que es necesario preservar, un bastión que le permite en determinados momentos a los sectores populares tener una representación en una agenda económica y social que es importante. Vale la pena mencionar acá pues que precisamente, más bien plantear acá que si no hubiese ese actor, por ejemplo en este escenario,
no se habría convocado el 28 de abril y tampoco se habría obtenido un pliego de emergencia donde aspectos como la renta básica vienen cada vez siendo vistos como una solución real a la salida de la crisis, o por lo menos para paliar un poco esta situación de hambre y de desempleo que vive en este momento el país. Entonces, de todas maneras, esas formas organizativas tienen unos relieves, unas descripciones alrededor de cánones estatutarios. Están organizadas principalmente de manera vertical, aun cuando cuentan con instancias, digamos, más asamblearias para las tomas de decisiones, pero generalmente, digamos que esa toma de decisiones tiene un contenido de arriba hacia abajo. Y si bien es cierto que el sindicalismo, y de hecho Juan Carlos Celis en un documento que se llama Sindicatos y Territorio, él es un sociólogo, investigador de estos temas de la Universidad Nacional de Colombia, pues ha venido investigando y se tiene en Colombia un sindicalismo de carácter más territorial. No es la forma, digamos, principal que adopta el sindicalismo en nuestro país. Esta descripción que yo hago, en todo caso, no es un juicio, sino es más bien una lectura digamos, una lectura socioeconómica, si se quiere, obviamente muy simple, de estas formas organizativas, pero en todo caso expresa una realidad de una configuración histórica que viene, una configuración histórica organizativa que viene, y que empieza a encontrar una coincidencia en algunos territorios, en otros no tantos, pero sí un nuevo actor que empieza a emerger y que de alguna manera también está relacionada con la nueva forma como se produce, digamos, de la producción y de la economía. Una nueva configuración en donde, por ejemplo, ante la destrucción del sector productivo, el patrón ya no es tan visible y hay unos mecanismos más difusos y unos mecanismos, unos dispositivos, digamos, más sutiles de explotación, por ejemplo, a través de las deudas con el sector financiero, a través del pago de los servicios públicos, a través de los impuestos indirectos, y todos estos mecanismos que generalmente, como digo, privilegian a principalmente sectores financiarizados o directamente al sector financiero, se observan mucho más claramente en los territorios. Entonces, precisamente Juan Carlos en una frase plantea que un poco para leer el momento de ebullición y de transformación de una sociedad, él desde la epistemología crítica dice que la realidad social no está sujeta a leyes universales que actúan al margen de la voluntad de los sujetos, propias del positivismo. En cambio, sí reconocen tendencias que pueden o no volverse reales en función de los sujetos y sus acciones. Y creo que en ese sentido, cuando él hace un llamado a cómo comprender el momento que uno está viviendo sobre la marcha, porque uno lo está viviendo ahí mismo, y tiene que identificar esas tendencias y ver cómo hacia dónde van, ¿no es verdad?, para poderlas explicar. Y nosotros desde las militancias también para poder actuar sobre esa realidad en transformación. Entonces yo creo que hay que identificar los actores que en este momento se están ubicando en una centralidad en el marco de la protesta social. En primer lugar, pues hablar del territorio, el territorio como un espacio de empoderamiento. Por ejemplo, para Tony Negri, en otro documento que también me parece muy importante revisar, que se llama Asamblea, él, digamos, se aproxima a la preocupación acerca de la aparente contradicción, representación, que lo llama liderazgo, y asamblea, que es más un fenómeno, digamos, que tiene otras formas, expresa otras formas organizativas. Y entonces me parece que él identifica en primer lugar cuál es el problema, o sea, cuál es el problema de no observar ese sujeto territorial. Entonces el territorio
no solamente es un espacio de producción, digamos, de la vida misma, ¿no? Es un espacio de identidades, etcétera, pero además él plantea que el problema no es la forma organizativa en sí misma, si es representación o asamblea, sino su utilidad, porque el liderazgo, así como lo concebimos, y más allá de todas las críticas que pueda tener en este momento, fue importante porque permitió, digamos, moldear de alguna manera o recoger también las inquietudes sociales y llevarlas a unos escenarios de negociación y traducirlas en transformaciones, en otras agendas, ¿no? Es decir, el problema de la representación o la utilidad de la representación no se puede desdeñar. Yo voy a leer la frasecita, él dice, por otra parte, es un grave error traducir las críticas válidas del liderazgo en un rechazo a la organización estable y la institución política y desterrar la verticalidad solo para hacer de la horizontalidad un fetiche e ignorar la necesidad de estructuras sociales duraderas. Los movimientos sin líderes deben organizar la producción de subjetividad necesaria para crear relaciones sociales que perduren. Es decir, no solamente el estallido, el encuentro momentáneo, sino cómo esa nueva forma que se constituye puede tener una visión perdurable y por lo mismo unas agendas perdurables. Y más adelante creo que él apunta, entonces, luego de hacer ese planteamiento, a un asunto que a mi modo de ver es esencial en términos de reconocer, digamos, lo que sucede en el territorio y lo que estaría de fondo en juego en estas asambleas territoriales o en estas nuevas expresiones de cabildo o muchas expresiones, resistencias en puntos, etcétera, y que tiene que ver con este rasgo territorial que yo hoy, digamos, quiero hacer énfasis. Por un lado, él dice, en efecto, necesitamos abandonar la ruidosa esfera de la política, donde todo tiene lugar en la superficie, y descender a la oculta morada de la producción y reproducción social. Y de alguna manera es un llamado a superar la brecha y la desconexión que muchas veces hay y que se denuncia en muchos escenarios sociales, la desconexión que hay entre el representante y a quien representa. Porque la política no puede ser entendida solamente como un espacio de representación, ¿no? La política es ese juego de poder, ¿cierto? Y es una forma creativa, digamos, de transformar la sociedad a partir de las diferentes visiones que existen, pero no puede, digamos, la política entenderse como esos escenarios ya constituidos de representación, sino que la política ebulle en el espacio de lo público, y el espacio de lo público explícitamente se está observando en la calle. La calle se ha configurado como un centro de disputa de lo público, tal como en otras épocas, ¿no? En el siglo XIX, previo a los procesos de liberación, la calle, la tribuna, se convirtió en un escenario esencial para organizar también las transformaciones llevadas hacia la independencia. Y por otra parte, Negri dice, además, conectando con las transformaciones de la economía y de la producción misma de la sociedad, que hoy la producción es cada vez más social en un doble sentido. Por un lado, la gente produce socialmente cada vez más en redes de cooperación e interacción, y por otro lado, el resultado de la producción no son solo mercancías, sino también relaciones sociales y, en última instancia, la propia sociedad. Este doble ámbito de la producción social es donde se gestan y revelan los talentos y potencialidades de la gente para organizarse y gobernarse, pero también es donde se afrontan los desafíos más importantes y las formas más severas de dominación, a las que se enfrenta la multitud, incluyendo los mecanismos de dominación de las finanzas, el dinero y la administración neoliberal. Entonces, la puja, la contradicción capital-trabajo cada vez se ve más clara en el territorio, pero por otro lado, es una forma de relacionarse. ¿Cuál es la nueva forma de producción de la sociedad a partir de las formas de relacionamiento, que no son solamente relaciones
de producción asociadas, digamos, al ámbito de la economía, sino también son relaciones culturales, son relaciones ambientales y son, digamos, toda la multiplicidad de relaciones sociales que se expresan en el territorio. Pero por último, yo quiero recordar algo que fue muy bonito, muy significativo de lo que ha pasado en este contexto, y es que los jóvenes, algunos jóvenes en estos espacios decían que ellos estaban participando y resistiendo porque nunca antes, durante la crisis que lleva el país desde el año pasado, habían comido mejor, porque la organización de las personas, las madres, los adultos, etcétera, quienes están acompañando la resistencia, pues ha permitido que se resuelva, por ejemplo, el problema del hambre de manera colectiva, a través de ollas comunitarias. Entonces también es una forma como las comunidades pueden resistir, haciendo incluso barrios más solidarios y más seguros, no solamente frente a la inseguridad, digamos, en el sentido, digamos, policivo, sino a la seguridad en el sentido de la pandemia, a la seguridad desde el punto de vista de la bioseguridad, etcétera, ¿no? La posibilidad de que ese tejido abrigue al conjunto de personas que participan en estos territorios. Entonces no es solamente un tema de negociación, no solamente es un tema de la negociación con el gobierno nacional o de una exigencia al gobierno nacional, sino es un tema de cómo se apropia y se empoderan las comunidades en los territorios y cómo disputan un sistema de acumulación que precisamente transgrede las relaciones culturales y las relaciones sociales en general. Eso yo quisiera decirlo en el sentido en que pues mi línea argumentativa es que en este momento en Colombia ese sujeto, ese nuevo actor emerge y depende del entendimiento, de la experiencia y diría yo inclusive de la capacidad política de quienes están hoy al frente, que nazca, darle oxígeno para que nazca, para que sobreviva, para que sea protagónico, o digamos de una manera un poco, digamos, con un poco de miopía, desconsiderar toda la potencia que existe en este actor territorial. En lo inmediato, entonces en primer lugar, digamos, decir esto, en lo inmediato, lo que Clara muy bien introdujo es una propuesta en donde unas organizaciones, en este momento yo diría de pronto que es más protagónica la pastoral social, si bien digamos las líneas generales de la propuesta sí provinieron digamos de dos personas que nos sentamos un poco a hacer una construcción. Hoy en este momento ya la pastoral social, varias redes de paz, Viva la Ciudadanía, la Escuela Nacional Sindical, y digamos algunas otras voluntades de las universidades, redes de universidades se vienen como articulando y dándole más consistencia a esta propuesta metodológica que, como ustedes pueden entender luego de lo dicho, no cae bien en todos los sectores, ¿no? No cae bien en todos los sectores, inclusive en sectores que lo ven no con muy buenos ojos, porque hay cierto temor a que emerja ese actor, ¿no? Tal vez por una falta de diálogo, creería yo principalmente. Pero entonces el planteamiento es que en lo inmediato no va a haber negociación posible y tampoco va a haber un fortalecimiento del sector popular y ciudadano que está queriendo llevar al gobierno hacia la urgencia de unas medidas inmediatas, si no se reconoce que aquí es necesaria la unidad de acción con ese actor territorial, principalmente protagonizado por jóvenes, pero no solo por jóvenes, sino yo diría por comunidades, aunque el hecho juvenil es un hecho verdaderamente protuberante. Y entonces hemos dicho que si no se reconoce, digamos, no va a haber negociación, ¿no? No va a haber la suficiente presión, e inclusive puede haber un esfuerzo por la negociación en un nivel, pero luego la gente sigue en la calle y la gente sigue resistiendo y sigue habiendo movilización, etcétera, lo cual tampoco sería una buena señal,
digamos, para la sociedad y tampoco fortalecería el Comité Nacional de Paro, que estamos todos de acuerdo en que hay que fortalecer. Así que se ha planteado la construcción de una iniciativa que hemos denominado Consulta Popular Asamblearia y que consiste en primer lugar, requiere este entendimiento y la voluntad política de darle voz a estas personas que por alguna razón afirman no estar representadas o que verdaderamente no están representadas en ningún espacio. Llegar a los territorios en el nivel más micro, en el nivel de barrio, y hacer un primer nivel de consulta que se trataría de llevar un formulario, digamos una metodología donde hay unas preguntas orientadoras, muchas de las cuales pueden ser cerradas, por ejemplo, preguntas a propósito de si están de acuerdo con que la salida a la crisis tenga que ver con los 6 puntos del pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro: renta básica, matrícula cero, fortalecimiento a las MIPYMES, desmilitarización, y hay otras 2 que ustedes me pueden ayudar a recordar, y otras complementarias donde la gente diga, bueno, cuáles en el nivel más micro, seguramente saldrán una serie de propuestas, demandas, exigencias, y recoger eso en ese primer nivel, que sería un nivel presencial. Y en un segundo nivel se recogería, digamos, esas relatorías y se pediría a cada una de estas expresiones territoriales que conforme unas vocerías de 3 personas por cada espacio. Esas 3 personas irían ya a un espacio en el nivel de ciudad, en el nivel distrital. En este nivel se les presentaría la relatoría y ellos en vivo y en directo, estarían las ciudades en vivo y en directo, la gente hablando, interviniendo, se hablaría acerca de las particularidades que cada uno tiene, que quisiera relevar o que por alguna razón no quedaron contenidas en la relatoría general. Y se anotarían para ya tener como una visión de cada una de las ciudades. Cada uno de estos espacios, la intención es que con apoyo de la Pastoral Social y las redes de paz y de las universidades, tendríamos acompañantes metodológicos en cada espacio, para acompañar la metodología, pero también para ver qué situaciones, digamos, se presentan in situ que se puedan acompañar. También habría el acompañamiento a aquellos lugares donde afirmen ellos no tener internet, por ejemplo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad y la facilidad de la conectividad, y se tendría un instrumento de recolección de información que sería una plataforma virtual robusta, que digamos algunos ya han venido, digamos, manejando, que tienen algún manejo de cómo sería. Y en ese segundo nivel entonces se recogería otra gran relatoría. Luego ya en un tercer nivel, lo que se haría es recoger todo lo de las ciudades de la consulta, ¿cierto? Y presentar, ¿cierto? A partir de los puntos, obviamente, que se van a consultar, cuál es una relatoría nacional que va a estar, digamos, que distinguiría los niveles más micro, el nivel medio y el nivel nacional. En ese nivel nacional, los niveles medio y micro, pues el mismo proceso arrojaría lo que las personas consideran que deben llevar y a dónde lo deben llevar, ¿no? Si al nivel de la gobernación, al nivel de la alcaldía o a otros niveles internacionales. Y en el nivel nacional, de lo que se trataría es de entrar en diálogo con el Comité Nacional de Paro en primer lugar, escucharse, ¿no? Escuchar la producción que se ha hecho hasta este punto y lograr tener unas garantías de interlocución con el gobierno nacional para que estas propuestas sean escuchadas. Quienes impulsaríamos, y los invitamos a que impulsen también la iniciativa, quienes impulsamos este mecanismo, que sería un mecanismo de corto tiempo, pero altamente eficiente, porque en 3 semanas estaríamos recogiendo todo y lo estaríamos colocando en el escenario nacional o en el escenario que corresponda. No seríamos voceros de nada, sino que las mismas vocerías tendrían que ser producto del ejercicio deliberatorio de cada uno de estos puntos. No es una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, no tiene una expectativa de abarcar
todas las ciudades y todos los territorios del país, pero a partir de las organizaciones que impulsan, estamos mapeando un poco dónde están los puntos de mayor presión, dónde están los puntos donde, digamos, ha habido más insistencia en la presencia permanente, y es con estas personas a las que nosotros queremos invitar, digamos, a participar. Ya otro tipo de organizaciones que están constituidas, que tienen representación, pues en principio no se han considerado, pero no significa que no se puedan abrir el espacio también para su participación. Y también tenemos ya el acompañamiento, como digo, de la pastoral social, y tendríamos un proceso de garantías tanto para el manejo de la información como para, pues, el cuidado de la seguridad de las personas que por alguna razón no quieran presentarse abiertamente o por situaciones de seguridad. Ayer describían unas situaciones de inseguridad tremendas en Siloé, y pues habría un espacio, como dice la pastoral social, un espacio seguro para conversar. Es brindar a la gente un espacio seguro para que pueda llegar allí y conversar, expresarse y sentir que realmente está siendo escuchada. Y también se está alentando una veeduría internacional. Ya están, digamos, Chile y Argentina, que son países donde se está mirando, y pues yo creo que las plataformas de paz son las que tienen más experiencia en este tipo de veeduría internacional que se está, digamos, organizando. Así que, pues, esa es como en términos generales la presentación tanto del enfoque, ¿no?, de la relevancia de este asunto que ustedes hoy, digamos, me invitan a poner unos elementos para el análisis, como de esta propuesta que viene en ciernes, y que de hecho yo debo decir, Clara, que además tú has sido una impulsora de la iniciativa desde el primer momento, y bueno, que ahí de todas maneras sigues estando en primera fila, y estamos buscando, pues obviamente, que la iniciativa provenga de la sociedad civil, ¿no?, desde la sociedad civil, pero por supuesto que tenga el respaldo de todas las vertientes y de todas las fuerzas necesarias para llevarla adelante también. Entonces yo dejo por ahí con estos elementos. Muchas gracias. Ruth, muchísimas gracias, porque nos has dado un marco conceptual académico, serio, a partir del cual hacer el análisis de un fenómeno que es muy nuevo para la gran mayoría de nosotros, y has podido construir sobre ese marco teórico y conceptual la importancia y conducencia de esta consulta popular asamblearia que se está abriendo paso. En este momento le damos la palabra a nuestros aliados de los medios alternativos. Le pasamos la palabra a Jorge Santel para sus intervenciones y preguntas antes de abrir la discusión para todos los participantes. Adelante, Jorge. Gracias, doctora, muy amable. Pues yo escuchando a la doctora Ruth Maritza, veo su buena voluntad en todo este proceso. De verdad que consideramos que, o se considera desde lo que uno logra oír que ella ha planteado, desde el punto de vista académico y práctico, la buena voluntad de lograr unos acuerdos y lograr una consulta asamblearia como se pretendería, y eso sería el objeto principal de todo esta, para darle solución a todo este proceso. Pero yo le voy a hacer 3 preguntas que espero pues me las tome y lo analice para que sean respondidas de acuerdo a eso que ella ha planteado. Cuando hablamos de territorio, entonces, cuando hablamos de territorio, ¿cómo se puede hablar de territorio cuando un alto porcentaje de la tierra en Colombia está en unas pocas manos, en unas pocas familias, mientras el alto porcentaje de la sociedad no tiene nada? Entonces el territorio es donde unos pocos se sienten dueños. Entonces, ¿de qué territorio estamos hablando? ¿Del territorio mío o del territorio de ese grupo de personas en el cual el país tiene concentrada la riqueza y la tierra en unos pocos? Entonces, ¿de cuál territorio estamos hablando? En lo público, ¿cómo podemos entender lo público para el pago de impuestos para casi toda la sociedad, pero una serie de exenciones para los grandes capitales también concentrados en esas pocas manos, Entonces, hablamos de lo público, pero para que la gente pague, pero lo público ya se vuelve
a beneficio de unas pocas manos a los grandes capitales. Entonces, ¿cómo hablamos de lo público desde ese punto de vista? Y tercero, ¿cómo realizar una consulta asamblearia propuesta, la que usted propone, que es bien interesante? Porque mientras unos llevan las propuestas, un grupo de personas, a los interlocutores del gobierno, a la vez sale el presidente, casi al mismo tiempo, por otros canales de comunicación, dando unas instrucciones que van todo en contra de lo que se está solicitando y se está proponiendo. Esas serían mis 3 preguntas básicas, no quiero alargarme más en el tema y dejárselas para que la doctora Ruth, desde su punto de vista, nos las pueda resolver. Lo territorial, lo público y los 2 tipos de comunicaciones que hay. No hay un diálogo real, es un real diálogo manejado por un grupo de personas que mandan para que hablen, mientras lo real está siendo expuesto por el presidente. Entonces, le pido a Darío, y que saliste la doctora Katia Alexandra para también hacer su intervención, para que le pregunte a la doctora Ruth sobre lo que usted considere de siglo XXI. Acuérdese que ella hoy tiene afán y se tiene que desocupar rápido, entonces no puede ser muy largo la intervención. Lo mismo a la doctora Katy. Muchas gracias. Siga, Darío. Gracias, Jorge. Muy buena noche. Doctora Clara, doctora Ruth, nos alegra mucho compartir esta exposición, análisis y reflexiones que se vienen haciendo sobre una coyuntura histórica nacional que indudablemente ha escrito en estos 21 días uno de los capítulos más importantes de la lucha social en Colombia en torno a las reivindicaciones de los derechos fundamentales. Para ser concretos con la pregunta, doctora Ruth, quisiera por favor desde su experiencia en la Escuela Nacional Sindical, que eso pues suena a veces como si estuviera distante de algunos fenómenos sociales, pero son realmente los sindicatos, por lo que hemos visto, quienes han estado al frente de todo este proceso de la convocatoria del paro. Yo quisiera, aprovechando su presencia hoy acá, que nos hablara precisamente cómo el sindicalismo se ha ido convirtiendo hoy en una opción política real, y al mismo tiempo que nos ilustre un poco sobre quiénes conforman el Comité del Paro, que es un comité que realmente siempre se dice el Comité del Paro, pero el gran público no sabe quiénes son esos actores, porque casi siempre también, y así lo hemos escuchado los líderes políticos en este país, que las reivindicaciones que se han ganado no han sido de los partidos políticos como tal, sino de las luchas sociales de la gente en las calles, en el territorio, en las vías, los que lograron, por ejemplo, echar abajo esta reforma a la salud y tributaria, más las otras reivindicaciones que están en el pliego. Y asimismo, ¿cuál es ese papel, digamos, y si realmente hoy existe y se puede hablar de que en Colombia hay una clase obrera, teniendo en cuenta la informalidad tan grande, y que, digámoslo así, en las calles lo que vemos son jóvenes que indudablemente son el acumulado histórico, social y humano, tanto de padres y de abuelos que han sido también víctimas de toda esta historia de injusticia social en Colombia? Agradeciendo y dando las gracias a todos los participantes, quedo por ahí. Gracias. Le damos la palabra otra vez a la doctora Clara para que abra el debate con los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. No veo que haya nadie solicitado la palabra. Les pido el favor que lo hagan alzando la mano o manifestándose a partir del chat. Ha pedido la palabra Alba Correa de Antioquia, y quedo pendiente de otras solicitudes de palabra. Alba, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. Acabo pues de escuchar a la doctora Dolly. Doña Alba, ¿usted puede prender la cámara? ¿Puede prender su cámara, doña Albita? Gracias. Quien es la subdirectora de la
administrativa de la Escuela Nacional Sindical, en la cual no lleva mucho tiempo. Entonces yo quisiera preguntarle, de acuerdo con los postulados que ella ha dado, me parece que es una buena propuesta, pero que me parece que todavía está en el marco teórico, conceptual, y que no es muy clara la posición de lo que es el sindicalismo. Como hemos tenido en otras discusiones, vemos que el sindicalismo ha cambiado, y de hecho sí siguen existiendo los sindicalistas. Existe un comité de paro grande que está conformado por la CUD y por otros organismos que ha desempeñado su papel, y me parece que nos estamos quedando un poco en lo teórico. Quisiera saber la posición pues que se tiene al respecto, en el sentido de la escuela, que no le he visto en ninguna parte una manifestación de ninguna parte, siendo yo de la escuela, porque yo hago parte de la escuela, soy socio de la escuela. No tenemos una manifestación ni siquiera para apoyar el paro. Y la otra cosa es que lo que se propone me parece una organización bien sustentada, pero un poco teórica. ¿Cómo llevarla a la realidad cuando vemos lo que se comentaba ahora, el desequilibrio tan grande que tenemos en la economía? ¿Cuáles son los territorios? ¿Cuál es lo público? Y tenemos un pueblo que está encendido, pero que también le faltan unos líderes, y que supuestamente tenemos el pacto histórico por Antioquia, donde están los líderes, y nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el paro. Entonces lo que tenemos es que mirar nosotros con esta propuesta cómo avanzamos, y si ya existe la pastoral y si están otras organizaciones ahí. Me parece que 3 semanas para recoger la información puede ser mucho, que si no se podría hacer un trabajo paralelo o a la par, para no dejar eso desbordado, en el sentido de que una propuesta en 3 semanas pueden pasar demasiadas cosas, o pasan demasiadas cosas en el territorio. Entonces, como aterrizar esa parte teórica que sea más objetiva, más operativa, porque creo que hay mucha teoría económica y política, la sustentación teórica muy buena, pero lo que necesitamos es aterrizar. La dejo ahí, y muchas gracias por la participación y por permitirme la pregunta. Gracias, Alba. Muchísimas gracias por tu participación. Listo, doctora Clara. Está Francisco Javier pidiendo la palabra. Le damos la palabra a Franio Rodríguez. Ah, bueno. A Franio. La palabra a Francisco Javier. Si no está Francisco Javier, le damos la palabra entonces a Franio Rodríguez. Francisco, tiene el micrófono, por favor, abra el micrófono. Siga. Aló. Siga. Aló. Sí, lo escuchamos. Sigue Francisco Javier. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Es que si puede prender su cámara, le agradeceríamos. O sea, nosotros pensamos que cuando se está hablando de territorio se habla de la célula urbana como tal, y de la división política, y las unidades comuneras de gobierno, que son las que en última son las que están resistiendo en las calles. Los bloqueos se están dando en las unidades comuneras de gobierno, en el barrio como tal. En la ciudad de Cartagena, que es la que tengo la experiencia, o sea, los sectores populares en sus barrios, en su comuna, en su unidad comunera, es la que hacen la barricada y hacen la resistencia para de esta manera llamar la atención de los gobernantes. Entonces yo pienso que la propuesta es muy clara, en el sentido de que el territorio es la célula es el barrio, es la unidad comunera, y ahí es donde están los jóvenes, los que no tienen las oportunidades, porque el joven universitario es un joven que se mueve a nivel de ciudades, a nivel de un territorio mucho más grande, pero el joven sin oportunidades, el joven que no ha tenido la oportunidad de ingresar a una universidad o de ingresar a una institución de educación superior,
siempre va a estar en su territorio, en su comuna, en su barrio, y es desde ahí donde está exigiendo esas reivindicaciones de poder tener una educación gratuita, de poder tener una buena salud, de poder tener todas las prebendas que el Comité de Paro está esgrimiendo, además de unas reivindicaciones particulares de cada territorio. Cada territorio en particular tiene unas reivindicaciones. Acá en la ciudad, por ejemplo, hay unos sectores que están pidiendo la parte ambiental, porque eso los está afectando en su nivel de vida y en sus niveles de educación y de una mejor. Entonces yo pienso de que el territorio es precisamente desde la célula político-urbana más pequeña, que es la unidad comunera de gobierno. Yo la dejaría ahí y le comentaría a ustedes de que si no es posible, porque es ahí donde están los jóvenes parados, donde los que ni siquiera pueden movilizarse hacia otros territorios por inseguridades y por otras cosas, que tienen las famosas talanqueras que se ponen ellos mismos para pasar de un territorio a otro. Entonces, en todo caso, sería esa el aporte de que sea la unidad comunera la que tome esas reivindicaciones y los líderes comunales como tal. Yo la dejo ahí. Muy buena, Francisco Javier, esa perspectiva desde una concepción concreta del territorio. Muchas gracias. Tiene la palabra Afranio Rodríguez. Se prepara, por favor, Marcenio Madera. Y tiene la palabra Afranio. Muchas gracias. Desde Nariño. Muchas gracias. Un respetuoso saludo para todas y todos. Te van a pedir eso. Sí, voy conduciendo, me disculpan, pero bueno, voy a tratar. Sí, me parece muy interesante el tema, les agradezco infinitamente, porque la verdad es que se está llegando a una sin salida, porque, bueno, digamos, en el Comité de Paro hay representación, pues, de lo tradicional, digámoslo así, de personas o gremios o sindicatos que, pues, siempre han estado en estas luchas, pero la juventud en su diversidad también necesita espacios para interlocutar. Comentarles que yo hago parte del Comité Departamental de Paro acá en Nariño y bueno, soy testigo de primera mano de la complejidad, empezando porque a veces no ha sido posible ponerse de acuerdo entre los mismos directivos tradicionales. Siempre hay un afán de protagonismo y eso pues es lo que ha hecho que no haya una consolidación, digámoslo así, en cuanto a las peticiones. Yo quisiera... bueno, nosotros invitamos a la juventud, pues sí coordinamos con ellos, asiste a las reuniones con ellos y los hemos invitado porque llegamos a una conclusión y que era para oxigenar, para actualizarnos, porque la verdad hay que hacer esas nuevas lecturas de lo que está sucediendo, son nuevas realidades. Yo le llamaría un oxígeno a todo estos temas de los paros, de la misma protesta, porque siempre se ha caído en que se hace un paro, una manifestación, y los integrantes del comité, dependiendo a quién representen, ellos son los que hacen esas peticiones desde esos propios intereses, pero la ciudadanía, la verdad, no sabe qué pasó, no sabe que ha ganado algo, si se reivindicó algo importante, entonces es el paro y ya pasó y seguimos en las mismas. Entonces, creo yo importante dar espacio para esas nuevas lecturas, para esas nuevas ciudadanías y mi inquietud es que, previo a lo que aquí se ha planteado, que a mí me parece magnífico, de generar toda esa posibilidad para que las nuevas ciudadanías se exprese, lo que han dicho, que haya una vocería por cada departamento, que la lleven 3 personas, me parece perfecto,
pero a mí sí me parece importante que previamente a esa gran asamblea virtual que se haría, previamente hay que motivar que haya un camino para llegar hasta allá, es decir, que se empiece a generar esas asambleas, porque yo creo que cuando los líderes o los sectores o grupos, llamémoslo así, que han estado haciendo sus propias manifestaciones, porque acá, les digo, de nuestra propia experiencia, nosotros no podemos pretender hacer una sola marcha, por ejemplo, porque cada quien a su modo sale, y es bonito porque cada quien sale y sabemos que hay unos puntos de encuentro y ahí estamos, pero no se puede pretender que haya una sola vocería, por ejemplo, así como estamos. Entonces, a mí sí me parece importante que previamente a esa asamblea, bueno, lo que se ha planteado, no recuerdo bien el nombre, me disculpan, que previamente a ello se informe para que haya unas asambleas preparatorias sobre temas, lógicamente, direccionando desde los organizadores para que en esa representación, llamémoslo así, colegiada, esté mínimo un joven, mínimo una mujer, y bueno, otro líder allí ya se mirará, porque siempre hay una pugna a veces, o se presenta, por quién lleva esa vocería, pero si se dice, bueno, jóvenes pónganse de acuerdo, pongan su vocero, mujeres pónganse de acuerdo, pongan su vocero, y bueno, y el resto de ciudadanía también póngase de acuerdo, me parece importante, pero sobre todo en los puntos, porque es que hay muchas lecturas desde la periferia que allá en el centro no las conocen, y este tema ni siquiera es de sindicatos, ni siquiera es de gremios, es de ciudadanía. Y la gente necesita ser escuchada, necesita ser interpretada, y eso requiere un ejercicio que no solamente se va a resolver en un solo evento. Eso mínimo, creo yo, mínimo deben hacerse unas 3 asambleas preparatorias para que todo el mundo pueda llegar a expresarse e ir recogiendo las inquietudes de lo que están planteando, y ojalá se le dé mayor relevancia a los temas estructurales, a los problemas estructurales y posibles soluciones estructurales que requiere este país, para no quedarnos en la cosita de la reivindicación, o que solamente tumbamos una posible reforma a la salud, en fin, que no se nos quede en eso. Aquí la gente está hablando de reducir el número de congresistas, está hablando de reducir los grandes salarios, está hablando de acabar con la corrupción y así temas estructurales. Entonces, yo creo que hay que impulsar para que el tamaño de las propuestas que se hagan sean de ese talante para, ojalá, vislumbrar posibles soluciones. Muchas gracias. Muy bien, Afranio, muchísimas gracias. Tiene la palabra Marcenio. Les tengo que pedir mucha brevedad porque tenemos solo 5 minutos más y 3 oradores. Marcenio, cortico, y sigue Luis Ángel. Sí, buenas noches. Buenas noches, a la doctora y para todos los compañeros. Mirando, o mejor dicho, escuchando la propuesta, la pregunta directamente para la doctora Ruth es que si ya conoce la escuela política donde estamos, esto sería un modelo para la consulta a la cual usted se refiere, porque cada uno de los asambleístas que estamos aquí estamos en diferentes regiones. Quiere decir que se amolda a lo que usted explica para que cada región plantee o deje planteado en ese formulario sus necesidades dependiendo de. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la brevedad, Marcelio, y por la importancia de la pregunta. Luis Ángel. Muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, doctora Clara, buenas noches. Agradeciendo por la excelente propuesta de la Escuela Nacional Sindical y por el liderazgo que han asumido frente a esta crisis estructural que estamos viviendo en el país. 3 cosas concretas. La primera es que cuando hablamos de territorio no nos referimos solamente a la tierra. Es un concepto fundamentalmente teórico, metodológico, que nos explica, desde lo sociológico nos ayuda a explicar cómo se dan las relaciones sociales o cómo se construyen las relaciones sociales en el ámbito político, económico, social. Eso es fundamental, tener claro ese concepto. Segundo,
no solamente limitado también al territorio, a lo que se refiere a lo político administrativo, a lo que tiene que ver con una comuna, a lo que tiene que ver con un barrio, no solamente eso, el concepto va más allá. Lo otro es, me parece muy interesante la propuesta de consulta popular asamblearia, y yo la entiendo como una serie de reuniones públicas donde nos encontramos los ciudadanos para opinar, para decidir y para construir una agenda de trabajo, o una agenda o una propuesta alrededor de unos temas específicos. Así la entiendo. Yo no sé si estamos en el mismo concepto o en la misma línea con la Escuela Nacional Sindical, pero yo la veo de esa manera. Ahí, digamos, lo que me llama más la atención ahora en estos momentos es, porque ya hay 6 puntos que tiene el Comité de Paro, ¿cierto? Y además de esto, una infinidad de puntos. Ahora dijeron, el que me antecedió la palabra, o el anterior dijo 2 o 3 puntos que inclusive puede que no estén en una agenda. Pero la propuesta es la siguiente, la pregunta es la siguiente. Ruth, ¿es posible que esas consultas populares asamblearias se enruten solamente a trabajar el tema de la juventud? Porque quien está movilizando ese país es la juventud. Hay que darle prioridad a la juventud. Yo no sé si es en una perspectiva que se piensa en las asambleas, en las consultas populares, para construir una agenda desde las juventudes, y que esa agenda acompañe a los puntos o a la agenda programática que tiene el Comité de Paro. Sería esa la pregunta. Y lo otro, para terminar, sí es muy importante con lo que dijo el señor Tomantecillo, es que hay diferentes espacios en el país. Hay escuelas de liderazgo, hay escuelas de formación política, hay foros sociales y políticos, en fin. Hay también, sería interesante hacer como un barrido de esa serie de escenarios que hay, que aglutinan a mucha gente, y poder a través de esos mecanismos, de esos espacios, también hacer, digamos, consultas previas que permitan que de la Escuela Nacional Sindical se pueda ir construyendo, ¿cierto?, digamos, esa agenda, que pueda ser una agenda, digamos, que acompañe a los puntos que tiene el Comité de Paro. Sería eso, gracias. Muchísimas gracias por esa intervención, y la última se la damos a Héctor Guzmán, y les ruego me disculpen, se nos acabó el tiempo de la palabra de la escuela, se la devolvemos a Ruth para que pueda llegar a su compromiso. Adelante, Héctor. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a la doctora Ruth, compañeros, compañeras. En aras del tiempo, como dice la doctora, yo me quiero, digamos, centrar en la propuesta que hace la doctora Ruth. No es que yo esté desesperado, ni mucho menos, pero a mí me parece que la propuesta que hace la doctora debería ser un poco más dinámica. Es decir, en estos momentos de efervescencia y calor, como se decía, hay que dinamizar esto y darle un fin concreto, que esta movilización que se hace sea eficaz, efectiva. Y en ese sentido yo creo que esas asambleas deberían más bien citarse o convocarse en el calor de esta movilización, porque estamos pensando es que el paro se va a acabar y entonces ¿ahora qué sigue? Pues tenemos que tener esa dinámica y ese calor de la gente, y en esa medida yo creo que existe, digamos, como marcos teóricos a resolver ya. Y yo pienso de que esa cuestión debería hacerse en este calor, y yo más bien tendería a decirte que se considerara esto como más bien un espacio político legislativo, con ese criterio que tenga, digamos, la ciudadanía, los estudiantes en ese aspecto, y dejar tanto proceso para llegar, digamos, a ser eficaces y efectivos. El marco teórico está. Voy a poner un ejemplo concreto. Si son los jóvenes, estamos hablando de matrícula cero. Y una matrícula cero, prácticamente estamos diciendo la educación debe ser gratuita hasta el último año de universidad. Por lo tanto, necesitamos fortalecer toda la educación pública. Y eso ya está prácticamente aprobado, ¿no? Pienso yo que no necesita una consulta, sino que ya está listo, está ganado. De la misma manera es la salud. Tendríamos que entrar, pienso yo, a hablar en esas asambleas, pero que
con una, como yo digo, yo remarco lo legislativo, que la gente se sienta de que está legislando en estos momentos, al menos teóricamente, que está legislando, y es reforzar y nosotros ponernos a hacer lo que sería, por decir algo, la reforma tributaria. Es decir, reconstruir la propuesta de reforma tributaria en lo que nosotros o lo que se ha venido planteando. Así mismo sucedería en la salud, así mismo sucedería en la educación e incluso en lo laboral. Porque lo cierto es que en estos momentos nosotros prácticamente tenemos la misma constitución, nos da precisamente estas herramientas y podemos hacerlas. Lo que pasa es que entendamos de que el modelo neoliberal, las mismas oligarquías de este país no han permitido desarrollar esta constitución, siempre le han puesto talanqueras. Lo que han hecho es unas reformas, entre comillas, pero para regresarla. Y desde el punto de vista laboral yo lo pudiera decir, entonces, ¿qué hablamos de la Ley 50? Todas esas reivindicaciones que se han perdido en el transcurso de esta cuestión y que son contrarias precisamente al desarrollo social, a la modernidad, a la modernización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo planteo más bien que estas cuestiones no debemos de pronto entretenerlas mucho en tantas, digamos, distancias, sino más bien ponernos nosotros a legislar en ese aspecto. Y lo podemos hacer pues en la calle. Quiere que nos convirtamos en una constituyente popular, Ruth. Te pasamos la palabra para tus conclusiones. Qué pena interrumpirte, Héctor, pero se nos acabó el tiempo. Oh. Sigue, Ruth. Bueno, muchas gracias, Clara. Intentaré decir algo acerca de cada una de las preguntas, inquietudes. Otras me resultan más aportes para poder, digamos, trasladar hacia el equipo, que como digo, no soy yo, sino el equipo de personas que vienen ya en este momento impulsando, y yo debo decir que particularmente la pastoral social, y debo decirlo con mucho énfasis porque la pastoral y las universidades dan mucha garantía de imparcialidad, ¿no?, que se necesita para impulsar este tipo de propuestas. A ver, yo voy a tomar entonces como en el orden en que se hicieron. Bueno, el tema del territorio y de la tierra, es que el territorio es más, digamos, ha venido siendo estudiado desde los geógrafos críticos más como un espacio de construcción de identidades, ¿no? Esas identidades se pueden construir en el hogar o se pueden construir en el lugar de trabajo. Y esos también son territorios, incluso las feministas plantean el territorio corporal, ¿no?, el mismo territorio físico. Entonces ese concepto de territorio, en este caso, no necesariamente, digamos, tiene que ver con la tierra como tal, pero sí tiene obviamente un lugar. Ahora, la territorialidad, que es otro concepto, un poco derivado, es una disputa por el poder en ese territorio. ¿Por quién ordena ese territorio? ¿Quién define cómo se adelantan ciertos procesos vitales en ese territorio? Y ya la territorialización tiene que ver mucho con el control territorial, es decir, esa disputa de poder se resuelve de alguna manera a favor de ciertos grupos. Este término es muy usado en Colombia, sobre todo acerca de las territorialidades que ejercen los grupos al margen de la ley en ciertas zonas, ¿no? Entonces, digamos que puede haber territorio incluso con concentración de la tierra. En cuanto al tema de lo público, pues yo creo que lo público es la disputa por lo común, ¿no?, por lo que nos es común, un poco en los términos de Gramsci, quién está construyendo, quién produce y quién concentra lo que se produce, ¿no? Esa, digamos, es la disputa en este escenario de lo público. Y lo público, pues, digamos que hace alusión también a la forma como se construye lo público, ¿no?, a los espacios donde se construye lo público. Entonces, yo comparto efectivamente con Jorge que lo público hoy día está privatizado.
y que la disputa es por desprivatizar lo que es público, ¿no? Y por asumir lo común en una construcción colectiva de defensa en todos los niveles, ¿cierto? Territoriales o sectoriales, etcétera, y no plantearlo como una contradicción. Yo creo que ese es el quid del asunto. No planteemos como una contradicción lo que sucede en el territorio con lo que sucede en el sindicato, con lo que sucede en los sectores, sino que tratemos de ver categorías integradoras. Pues lo digo de esta manera porque estamos en un espacio de reflexión y una de esas categorías integradoras sí es la categoría del trabajo, porque todos, más allá de nuestras creencias y de nuestras preferencias de todo tipo, somos trabajadores, ¿no? Aun cuando no tengamos empleo, somos trabajadores. Aun cuando estemos en la economía de los sectores populares, somos trabajadores, ¿no? Entonces yo sí creo que es una categoría quizás de las más integrantes, pero que se han fragmentado porque la construcción de identidades se ha dado más alrededor de las particularidades y no de lo que nos es común. Y eso hace parte de la lucha política, del entendimiento, ¿no? Sobre todo de la disputa de las ideas. Yo creo, pero es mi punto de vista, no sé lo que vaya a pasar más adelante, incluso Clara yo creo que está más enterada de esto y ustedes que están directamente en el Comité Nacional de Paro y en otras instancias, yo particularmente creo que Duque no va a negociar, ¿no? Y no sé hasta qué punto el movimiento soporte una continuidad para poner, digamos, dentro de la agenda que caiga Duque, ¿no? Pero esa es una posibilidad que no se puede negar. Entonces, Duque, digamos, aun cuando hagamos la consulta popular y fortalezcamos, es un factor más de poder, es un factor más de unidad, ¿no? Alrededor de las propuestas básicas, pero también las propuestas ampliadas que hay en este momento. Pero no sabemos si tengamos la suficiente correlación de fuerzas y digamos que yo creo que eso corresponde ya a todo un análisis de correlaciones donde hay que incluir el ejército, los gremios, los actores económicos, las oligarquías, etcétera, todo un análisis de conjunto. Entonces, pero en principio yo no veo muy claro en este momento cuál va a ser la forma de negociación porque el gobierno ni siquiera ha aceptado las garantías para sentarse a conversar. Entonces, en este momento está completamente cerrado a pesar de que llevamos 23 días en la calle. La Escuela Nacional Sindical, yo debo decir que me vinculé a la escuela hace 4 meses, pero principalmente yo provengo digamos, de la academia, pero también de la actuación, digamos, militante con economías de los sectores populares, con recicladores particularmente. Yo trabajé 4 años en Bogotá en la implementación del programa Basura Cero y me tocó en cierto momento estar en la dirección de la UAES en el proceso de inclusión de los recicladores. También en un grupo de la Universidad Nacional con César Giraldo hace ya por lo menos 10 años venimos trabajando con este tema de economías populares y con vendedores informales. Entonces digamos que la Escuela Nacional Sindical como centro de pensamiento no está en el frente de batalla. La Escuela Nacional Sindical precisamente lo que quiere es contribuir con que se amplíen estas visiones, se profundicen. Por eso digo, mañana mismo inclusive tenemos esta reunión con los compañeros de Chile, con el compañero de Chile, y nos parece importante este tema del sujeto. Este tema del sujeto fue visto como uno de los temas prioritarios. Por supuesto que la tradición de la Escuela Nacional Sindical, como su nombre lo indica, es el sindicalismo, y yo debo decir que hay factores que en este momento tiene el sindicalismo y que no lo tiene otra organización. Por ejemplo, el bloqueo de las vías, el bloqueo el paro de los maestros, el bloqueo de ciertas actividades de la producción. Solamente es posible gracias a que existe una tradición sindical en este país y allí están los compañeros, digamos, bloqueando, parando, etcétera. Según un informe que nos dio hace unas 2 semanas la Corporación Viva la Ciudadanía, en este momento en el Comité Nacional de Paro hay 27 sectores y también, debo decirlo, tienen un componente territorial. O sea, aquí hay una yuxtaposición de actores también. No solamente podemos decir que hay ciertos lugares donde la experiencia sindical no ha valido para fortalecer inclusive la dinámica territorial. De hecho, el compañero que habló, tal vez Afranio, que lo recuerdo por Afranio Parra, pero que se llama Afranio Rodríguez,
planteaba que él mismo, como sindicalista, que entiendo que es, ha estado en la dinámica de las asambleas, porque también, digamos, en el nivel más, digamos, territorial, es como más claro ese encuentro con estas dinámicas territoriales, no tanto en el nivel nacional, donde ya se trata, pues, de representaciones. Pero decía yo que en el Comité Nacional de Paro hay 27 sectores, donde están, por supuesto, las centrales obreras. Más de 700 municipios han estado en movilización, que haya logrado mapear, digamos, el comité. Están las dignidades, está la cumbre agraria, están los estudiantes universitarios y de secundaria, ACRES y UNES, y un tercer sector. Están los afros, están las mujeres, está la ONIC, está el CRIC, aunque el CRIC, digamos, ha hecho unos pronunciamientos recientes en donde plantea, pues, que ellos van a tener como una dinámica más territorial y más propia. Están sectores de la salud, están sectores organizados alrededor de propósitos medioambientales, como el Comité de Páramos, están los sectores LGBTI, están las plataformas de derechos humanos, 6 gremios de transportadores y las expresiones, digamos, territoriales, que digo, esto es como en términos generales la composición, ¿no? La composición del Comité Nacional de Paro, que es altamente, digamos, representativo en esta coyuntura. Esto es sin lugar a dudas tiene una representación importante en este momento. La Escuela Nacional Sindical además ha coadyuvado y ha sido impulsora feroz de la cumbre social y política por la renta básica. Yo creo que hemos jugado un papel importante de acompañamiento, de esfuerzo logístico, de participación en una serie de foros previos y de las actividades pedagógicas, y desde la Misión Alternativa de Empleo de Ingresos, donde participa, entre otras cosas, también Clara, hemos venido construyendo una agenda de propuestas desde lo laboral y el modelo económico, que presentamos en el marco del paro en un foro hace 2 semanas, y que fue muy importante porque logramos, digamos, tener también un diálogo regional, y pues hemos encaminado también una campaña para exigir y para hacer seguimiento a los casos de vulneración de derechos, en particular de los derechos de los trabajadores en estas revueltas, pero también de búsqueda y de insistir en la situación de los desaparecidos, ¿no? Que es un tema que es muy grave y que a nosotros nos parece que hay que relevar también. Que no sea muy concreto, por eso digo, la escuela no se pone al frente, nosotros no somos una organización política como tal, en nuestra trayectoria es de la mano del sindicalismo. De hecho, la Escuela Nacional Sindical jugó un papel muy importante en el nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores. Hay un equipo profesional, digamos, muy activo en el mundo sindical, pero la Escuela Nacional Sindical también reconoce que hay unas transformaciones sociales, y que hoy día el 70% de los trabajadores trabajan en condiciones de informalidad, sin relación laboral, y que eso deriva también en un estado de desprotección. Yo este término se lo escuché a Clara en algún momento. Hay un estado de desprotección en Colombia, y entonces, ¿cuáles son los actores, no? ¿Cuáles son los actores y cómo podemos ir transversalizando esa categoría de trabajo como una identidad colectiva en el país? Bueno, entonces en ese sentido yo diría, en Colombia no hay una identidad obrera, pero hay la urgencia de construir unas identidades más amplias, y creo yo que hay que reconocer que el mundo del trabajo cambió, ¿no? Y que cada vez el mundo apunta a tener menos obreros pegados, digamos, a la máquina, porque ya los desarrollos tecnológicos son enormes, y pues inclusive hay planteamientos como reducción de la jornada laboral y procesos más redistributivos, que permitan que inclusive con menos mano de obra asociada a la producción directa todos podamos gozar. Entonces es un problema de redistribución del ingreso.
Pero digo yo, insisto, fundamental el sindicalismo para lograr un escenario de paro como el que tenemos en este momento. En cuanto a los temas de la consulta, pues yo lo que les planteo es trasladarlos al espacio donde se viene construyendo esta propuesta, y también, pues lógicamente, tener en cuenta estos temas de metodología. Yo sí creo también que hay que actuar de manera eficaz en el momento, no tanto postergarlo, ¿no? Pero pues yo creo que justamente en el momento serían como las próximas 3 semanas intentar hacer una cosa de un esfuerzo enorme, pero lógicamente esto no lo define una persona sino los colectivos, y también hay procesos que están planteando que esta consulta puede dar lugar a otros procesos de más continuidad, ¿no? Entonces, pues esto dependerá de él mismo, de cuál sea el rumbo que tome la propuesta. Y bueno, creo que en términos generales, sí, es opinar, discutir y tener agenda. Sí, yo creo que eso puede resumir muy bien como un poco los propósitos generales de la propuesta. ¿Qué opine solo la juventud? Pues yo creo que la juventud es un actor prioritario, pero no es el único que está en la calle. Sí es verdad que es un fenómeno, digamos, muy concreto, pero pues también hay otras personas. Incluso la experiencia organizativa es una cosa muy clave en estos procesos, ¿no? Como ellos van tomando experiencias de otros lados, pero también retomando experiencias locales. Yo por último, de pronto sí quería hacer énfasis en algo. A mí me parece que esta propuesta que se está planteando de consulta popular no puede verse como una propuesta que rivalice, no pretende tampoco rivalizar con el esfuerzo de lo ya organizado, ¿no? No podríamos incurrir en ese error, con tener tal ingenuidad, digamos, política. No puede rivalizar. Tiene que ser una propuesta complementaria, que si en el mismo proceso encuentra la posibilidad de empezar a interactuar con otros actores, ¿no? Reconociéndonos como parte de los mismos esfuerzos, de las mismas, digamos, exigencias, urgencias, etcétera, lo que debería es fortalecer, digamos, el bloque alternativo, ¿no? En general. Entonces, yo creo que se trata un poco del cómo, porque evidentemente, escuchándolos a cada uno de ustedes, hay 2 tradiciones políticas y de pronto organizativas que se están encontrando. Entonces, el punto es cómo se van a encontrar. ¿Se van a encontrar en una contradicción o se van a encontrar en un diálogo propositivo y van a encontrar una forma de ser juntas en la sociedad? Porque ni una puede evitar que la otra nazca, ni la otra puede desconocer la trayectoria de la anterior. Entonces se trata es de ir hacia ese diálogo, ¿no? Los chicos ahora en los puntos hablan mucho de empatía, de reconocer lo que hay del otro y no verlo como una competencia, sino como un complemento, ¿cierto? Yo también creo, Ernesto, que ese es el punto, verlo como un complemento, entrar en ese diálogo. Inclusive el territorio permite más posibilidades de diálogo que los mismos escenarios nacionales, ¿cierto? Entonces es así como se plantea, y bueno, pues yo dejaría allí entonces este cierre con el agradecimiento a todos ustedes por sus aportes y por sus reflexiones, y yo creo que pues nosotros la invitación que hacemos es como individuos, pero también como en cierta medida como participantes en instituciones que estamos aportando en su construcción, pues continuar en estas reflexiones, ¿no? Desde un punto de vista más también conceptual, teórico, que recupere experiencias, pero también militante, porque muchos actuamos en el cotidiano en muchas expresiones. Yo, por ejemplo, soy de una asamblea popular, acá en la localidad de Usaquillo, y esa asamblea no es muy nueva, esa asamblea empezó en el proceso plebiscitario del paro en el 2016, o sea que esto ya es la expresión de algo que viene caminando, ¿no? Y que es mejor
de una vez reconocerlo, alentarlo, acompañarlo, que pues digamos lo contrario. Muchísimas gracias, Ruth. De verdad, una conferencia que muestra lo nuevo, lo novedoso de la situación que vivimos. Yo diría que lo resume el poeta que se volvió canción, el poema de Antonio Machado, Estamos haciendo camino al andar. Y al hacer camino al andar, espero que toda esta discusión de la escuela política haya servido también para enriquecer las perspectivas y la complejidad de ese gran esfuerzo que se está perfilando, y que si logramos de verdad que la consulta popular asamblearia arranque su camino, podemos llegar incluso, uno nunca sabe, Héctor, a que pase el umbral de la consulta al de la constituyente popular, pero eso ya será en otros tiempos. Lo que quiero decir es que la capacidad de innovación, de acción y de conciencia que se está generando en este país a través de la movilización ciudadana no creo que tenga muchos antecedentes. Y lo segundo es que pienso que tampoco tiene medidas exclusivamente en el diálogo que es necesario en esa negociación que se está haciendo, porque el pueblo colombiano sí exige y requiere unas medidas sociales de emergencia, como la renta básica, como el empleo juvenil, como la matrícula cero y tantas otras cosas que están sobre la mesa. Pero para concluir, yo diría que eso es mientras llegan las elecciones, porque lo que de verdad necesita Colombia es un gobierno de cambio, con la voluntad política para hacer las transformaciones que está exigiendo masivamente el pueblo colombiano, con un Congreso nuevo, pluralista, renovado, que no los frene. Y en eso tenemos que aprovechar esta movilización popular para ir ambientando la necesidad de encauzar toda esta energía hacia la elección de un nuevo gobierno. Somos alternativa de gobierno, como lo ha dicho Gustavo Petro, pero no ahora. Desde el 2018, en la segunda vuelta presidencial, cuando la coalición que acompañó a Gustavo Petro sacó el 42% de la votación. Eso es capacidad de ser alternativa. Eso lo ha estado reiterando y repitiendo Gustavo Petro en estos días, y no le ha gustado al presidente. El presidente en sus afirmaciones trata de ningunear a Gustavo Petro y dice, sí, yo estoy dispuesto a hablar con él es uno de los 108 senadores y yo hablo con todos los que quieran hablar conmigo. No es solamente uno de 108 senadores, es un senador que representa 8 millones de votos por la reforma constitucional que le entregó al segundo en votos la posibilidad de estar representada toda esa opción en el Senado de la República, y que hoy se erige como una verdadera alternativa de gobierno, que espero que este paro alimente, fortalezca y promocione, porque no hay otra salida. La negociación con el gobierno, que no tiene la voluntad política para el cambio estructural que necesita Colombia, va a ser totalmente insuficiente. Esos serán pañitos de agua tibia, mientras el año entrante logramos ir fortalecidos y triunfantes a un nuevo proceso electoral. Los dejo con esos buenos deseos y las buenas noches y los agradecimientos a Ruth Quevedo. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, gracias. Ruedan comerciales y volvemos con Darío.
Fundación Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Darío, vamos a dar finalización al programa. Yo quisiera hacer un análisis de acuerdo a lo último que planteó la doctora Ruth, y es lo siguiente. Sí, lo de la territorialidad, el territorio del cuerpo, el territorio tal, pero es que donde no hay territorio, no hay tierra, no hay lugar donde yo pueda vivir, pues no puedo ejercer el resto de mi territorio. Si yo no tengo donde dormir, pues mi territorio personal no existe. Si no tengo propiedad, ni siquiera es para pagar un arriendo, pues territorio no tengo. Es que es muy difícil en un país donde toda la tierra está concentrada en unas poquitas familias y el resto no tiene nada, pagan arriendo, viven del rebusque. Entonces es muy complicado hablar de territorio desligado de la tierra, porque el resto de los territorios no existen si la persona está desarraigada y no tiene dónde vivir. Lo mismo lo público. Lo público es bueno para el Estado en este momento cuando tú pagas impuestos. Entonces los impuestos son públicos, donde todo el mundo paga, y donde todo el mundo paga IVA, donde todo el mundo paga predial, bueno, etcétera, los que logramos tener alguna casita, etcétera, y se sube el impuesto, los peajes, etcétera, y se pagan una cantidad de cosas, pero esa plata va a fortalecer lo privado, esa plata va a favorecer a los bancos, la gran cantidad de dinero que se le dio a los bancos al inicio de la pandemia, es que para prestarle a la gente, y lo que hizo fue prestarle a solo una gran cantidad, a un grupo, de personas. ¿Y dónde está la pequeña y la mediana industria recibiendo parte del capital de este trabajo para subsistir, si fueron los que más se quebraron, y donde el 80% del empleo está ahí? Entonces lo público pues no existe para ciertas cosas, para sacar la plata, pero para invertirla no se invierte en lo público sino en lo privado. Y por otra parte, pues aparece una utopía hacer este tipo de asambleas en cierto sentido, porque hay un gobierno que pues nos podemos reunir a hablar aquí entre nosotros, plantear todos estos temas, pero al momento de llevárselos al gobierno, el gobierno está jugando con dos cartas, una con los que se sientan a hablar y otra con el presidente hablando por otra parte. Entonces es muy complicado, Darío. Yo lo veo muy complicado, muy difícil este tema. Yo no sé usted cuál es la conclusión final de todo este análisis, Darío. Muchas gracias. Siga, Darío. Gracias, Jorge. Definitivamente, pues estas son nuevas expresiones políticas, en tanto que constitucionalmente existe el Congreso, el cual pues se entiende como la instancia política más alta y la que representa a los ciudadanos por el número de votos que tiene asignado cada uno y de acuerdo pues al registro electoral. Pero cuando la gente ve, siente, percibe y es concreto que el Congreso no le da respuesta a sus expectativas en términos no solo de construir las leyes, sino del cumplimiento de las leyes, pues pasa a otra instancia, como esto de que se llaman las asambleas populares, territoriales, y algunos mecanismos que también la Constitución contempla, como es el cabildo abierto, por ejemplo. Entonces, esto lo que quiere decir es que rebosa la necesidad política que la gente tiene y no existe el contenido, ese contenido político que esperaríamos de los legisladores, en este caso del Congreso, como también de sus ejecutores en las políticas,
como tiene que ver el Ejecutivo, para el cual se le da el poder para que precisamente a través de sus ministerios, en el caso de la presidencia, de las secretarías, en el caso de las gobernaciones, pues puedan impulsar y promover las leyes que han sido definidas desde la Constitución misma. Entonces, en ese gran vacío que hay, en esa no conexión del país político, pero más que del país político, del país real económico, de ese país real en términos de lo que llamaríamos el Estado y sus expresiones a través de las ejecutorias que el gobierno debe hacer. Y cuando ese gobierno, más además las instancias que supuestamente están para controlarlo, como es el caso de la Procuraduría, de la Contraloría, el caso de las personerías, el caso de las veedurías, por ejemplo, que en Bogotá es un puesto paralelo a la alcaldesa con el mismo salario, pero sin ninguna función desde el punto de vista práctico, o desde el punto de vista de las personerías, en términos de los derechos de las poblaciones, o en términos de la Contraloría en el ejercicio de cuidar los dineros públicos para evitar la corrupción y la corruptela, o en el caso de la Procuraduría para precisamente poderle poner límite a aquellos funcionarios, sean de elección popular o nombrados, que no cumplen con sus funciones. Entonces, lo que se deja ver y lo que ha mostrado este momento histórico de abril y mayo del año 2021, iniciando la tercera década del siglo XXI, es que precisamente no hay esa conexión, no hay ese puente, no hay esa energía, y siempre hemos hablado acá desde esta escuela política, como también lo hemos planteado en las diferentes intervenciones que Jorge sabe, en esta alianza de medios que tenemos como portal también. Nosotros trabajamos en perspectiva de que deba existir una democracia económica. La democracia no es yo hablo, o que me permitan hablar o decir o mandar un escrito. No, la democracia tiene que ser no solamente política, la democracia es económica, porque es la economía realmente la que nos regula en términos de los diferentes sectores que estamos en la producción, de cualquier tipo de producción, desde la producción misma empírica que pueda tener el campesino con su labrado, como puede tenerla también profesionalizándola o tecnificándola en el caso de los ingenieros ambientales, agrícolas, pecuarios, agroforestales, que deberían también estar llevando o decantando o compartiendo todo este conocimiento para un mejoramiento de las políticas de producción, hasta pasar, por ejemplo, por la transformación y la industrialización de esos productos agropecuarios, como también de los productos extractivos. Entonces, ese gran vacío que tenemos allí, que no permite una democracia económica, y que precisamente lo que vemos, acabamos de ver precisamente que hoy casi $1 billón, nomás uno de los grupos financieros acaba de ganar en el trimestre, uno de los grupos, de los 3-4 grupos financieros grandes que hay en el país. Y frente a eso nosotros no tenemos un legislativo y un ejecutivo y una fuerza dinámica y política que diga: un momentico, el sistema financiero no es el que debe regir los destinos del país y la economía, el presente y el futuro de la población. Como dice un amigo en común, cuando uno hace un préstamo en un banco, hasta ahí le llega la vida. Métase con un banco y hasta ahí fue. Entonces, esta es una cosa complicada desde el punto de vista de la democracia económica, que es esos jóvenes precisamente, que ahí nos dieron las cifras de más de 300.000 jóvenes en el país que están en edades productivas, en edades de escolarizarse, de prepararse para poder tener instrumentos que le permitan también ser un sujeto productivo, una persona con capacidad para responder por sí mismo, para responder también por una pareja, por una familia, para responder a todas las circunstancias que se le presenten en su formación, y también que pueda moldear su presente y su futuro. Entonces, esos jóvenes, no es que ayer, como lo decíamos en una transmisión en directo que hicimos desde la carrera 30, no fue que se levantaron hoy y dijeron: no, yo soy joven, entonces voy a salir porque soy joven y protesto. No, ese joven es la herencia de padres y de abuelos que realmente han escuchado, vivido y han sido traumatizados también por estas condiciones económicas tan difíciles
por estas condiciones económicas, que si quieren estudiar tienen que empeñarse toda su vida, que si quieren salir, poner un emprendimiento, a veces los bancos los ahogan y los asfixian con los préstamos, o porque no hay oportunidades también en términos, digamos que laborales, o no hay incluso también las escuelas que permitan decir la cadena productiva no es solamente en la ciudad, empieza en el campo y desde allá podemos también contribuir, alimentar y brindarle unas garantías y unas condiciones especiales a las personas que están o que optan por el campo, por el trabajo agrícola, en el cual pues tendríamos nosotros y tenemos un gran potencial, no solamente por la cantidad de tierras que hay, sino por la diversidad de climas. Entonces, conduciendo esto, porque aquí estamos hablando de que no pararon solo la gente de los Andes, quiero decir, de las montañas de Colombia, de los Andes, digamos que tropicales, pararon los de los llanos también, pararon también los de la costa atlántica, han frenteado, por ejemplo, como es el caso de la costa del Pacífico, Cali, Quibdó, Pasto, Popayán, y asimismo si uno se desplaza por todo el país, en todas las regiones, lo que encuentra es un inconformismo como se ha visto y se ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, lo que se está viendo es que esto transforma y al mismo tiempo trasciende estos anacrónicos espacios políticos, los cuales realmente no ve el ciudadano común que esté respondiendo a sus inquietudes. Por eso se quejan de esos salarios tan altos, cuando está bien que se ganen los salarios que seas, pero que le den respuesta a las necesidades que la gente tiene. Está bien que se ganen unos salarios, pero que al mismo tiempo la gente vea y comprenda que no están metidos en negocios, ni tampoco allí trabajando para la corrupción estatal, sino canalizando para que los emprendimientos, las buenas ideas, las investigaciones y los trabajos se puedan llevar a cabo. En esa medida, la democracia económica además tiene que estar aliada y tiene que estar de la mano del respeto y el derecho al derecho político. Yo creo que esto, si se conjuga en una sola cosa, no estamos aquí hablando sino de que el ciudadano está haciendo respetar su derecho político a la protesta o el paro en la convocatoria que han hecho las centrales y el comité de paro, que realmente recoge un sentimiento nacional, y la gente lo que está pidiendo es más democracia económica, no tanto democracia política, porque el sujeto político, el constituyente primario, cuando tiene que hacerlo, lo hace como lo ha demostrado en este trayecto y en este momento histórico. Nosotros venimos, Jorge, de recordar que hasta hace algunos días y tiempos en Colombia se decía, pero es que aquí hacen lo que quieren y nadie dice nada. Aquí hacen lo que quieren y no pasa nada. Mire lo que hacen en Francia, mire lo que hacen en Chile, mire lo que hacen en Argentina, en Estados Unidos también, por lo igual. Y pues la gente como que se empezó a dar cuenta y dice, oye, pues realmente si quieren oír, pues tienen que escuchar. Indudablemente bajo el respeto, bajo los lineamientos de no al vandalismo, de no hacer nada contra digamos, ni contra lo público ni contra lo privado, porque pues hay que respetar de todas maneras los bienes que existen, que tenemos, que sean particulares y en primera instancia, y segundo, más respetados los públicos, porque pues todos contribuimos para que ellos sean. Entonces, Jorge querido, creo que se abre un momento trascendente en la historia de Colombia. Veo que esto no termina, no ha concluido, no va a terminar con los diálogos que el gobierno ha abierto, enviando a los ministerios, a los ministros y a las ministras a las regiones a hablar con los sectores, sino que pues indudablemente tiene que trascender más allá de estas asambleas populares o constituyentes, digamos, los regionales, locales, municipales, departamentales, que se van dando y que seguramente van a concluir en un cambio de gobierno. Vamos a esperar de política, sí, debe darse. Todo el mundo está hoy apostándole, o por lo menos como acabamos de ver en la reciente reunión de los grupos empresariales judíos que tienen asiento y viven y trabajan en Colombia y tienen su capital acá, que se acaban de reunir con el candidato Gustavo Petro precisamente para ver cómo van a ser las políticas económicas. Y aquí hay que ser claros. Vendrán políticas económicas que tienen que ser parte de la democracia económica. O sea,
el gobierno que viene tiene que trabajar en perspectiva de una democracia económica. No es de expropiar a nadie, al contrario, yo creo que lo que tienen es que ayudar a que la gente tenga más. El que no tiene, que tenga, el que tiene, que sea responsable con lo que tiene e indudablemente ayude a sostener desde su economía, desde la producción, desde los impuestos, desde los empleos, todo este gran andamiaje social en el cual existimos el uno con el otro. Quiero decir, el que ganó su sueldo o su salario o su negocio o su trabajo y puede salir a la tienda, a la carnicería, a la lechería, al supermercado, pagar el transporte, ir allí, pagar las cuotas o los servicios que tenga que pagar, y en esa red pues lo que la gente quiere y necesita es tener liquidez. Y aquí en esta escuela precisamente se ha hablado también de que este gobierno ha sido michicato, miserable, no poner a andar el Banco de la República para que se emita más dinero y circule más dinero entre la gente para que la economía se mueva. Aquí están las consecuencias. Creo que hace un año veníamos hablando sobre esto desde la parte económica. No se dio, pues hoy la gente sin dinero en la casa, con pandemia, enfermos, con hambre, pues que, mira, ahí están las respuestas. Una cosa que me pareció contundente de la expositora de hoy, la doctora Ruth, dijo: los jóvenes están diciendo que están comiendo mejor que en la casa, porque pues por lo menos en la calle tienen la solidaridad alimentaria. Esto tiene mucho todavía por construirse, será indudablemente un momento en la historia de Colombia que estamos viendo y que estamos ayudando a transmitir en esta gran alianza y en este programa. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias, Jorge Caicedo. Bueno, para usted, Darío, a los televidentes y a los que nos escuchan por radio, por que nos ven en los programas de salud, del canal Salud, a todos aquellos en Siglo XXI con Darío, y aquí en Santel Radio y Televisión, pues les agradecemos haber estado este día de hoy con nosotros y los esperamos la próxima semana con otro tema importante para la convivencia del país y para que todos ustedes estén enterados desde otro punto de vista de qué es lo que realmente está pasando. Nos vemos la próxima semana en este canal, en esta alianza y por estos medios. Muy amables con ustedes. Innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.